¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar con la revisión de la anatomía de los huesos del esqueleto apendicular del miembro superior. Vamos a dejar este video solamente del miembro superior. Arrancamos por la clavícula. Es el único hueso que tiene una articulación verdadera con el esqueleto axial. La clavícula se articula con el esternón. Y esa hace parte de la cintura escapular para de ahí unir el resto de huesos del miembro superior al esqueleto axial. Ahorita mencionaremos los aspectos en ese sentido hacia la escápula. Entonces la clavícula, esto es una clavícula derecha, ¿sí? Tiene en sus, bueno, es un hueso largo pero sin cavidad. Es un hueso largo pero que no tiene cavidad. En su extremo medial se conoce como el extremo esternal y su extremo lateral se conoce como el extremo acromial porque se articula con el acromion de la escápula. Los dos tercios anteriores, los dos tercios mediales son convexos hacia anterior y el tercio lateral es cóncavo hacia anterior. ¿Sí? Mire, convexo los dos tercios mediales y cóncavo los dos tercios laterales. Otra forma de distinguirlo es que el extremo acromial es aplanado. Mire cómo se aplana. En cambio aquí el extremo esternal es más robusto. ¿Sí? Esta es la cara articular para el esternón y aquí esta superficie lisa sería la carilla para la acromia. Eso es todo de la clavícula, vista superior. Si lo vemos desde abajo, vamos a alcanzar a distinguir algunos accidentes. Este sería, bueno, vamos primero el que todo acá, no sé si se alcanza a notar muy bien. Sí. Esa es la impresión, ahí ustedes ven como un hueco, la impresión del ligamento costoclavicular, un ligamento que va de la primera costilla a la clavícula. Luego de eso tenemos un surco, mire, ahí se ve clarito el surco subclavio, para el músculo subclavio que se inserta ahí. Y luego aquí vamos a tener un tubérculo, este tubérculo acá, tubérculo conoideo, este donde está el 3, tubérculo conoideo, y luego una línea, desde ahí sale una línea hacia atrás, hacia acá, que se llama línea trapezoide. Entonces, ¿para qué? El tubérculo conoideo, aquí se inserta un ligamento que se llama así, ligamento conoide. Y en la línea trapezoide se inserta otro ligamento que se llama ligamento trapezoide, que ambos ligamentos hacen parte de, en su conjunto, ambos ligamentos forman el que conocemos como ligamento. Mire, esto va así. Entonces, mire, esta estructura acá que se llama coracoide, se llama ligamentos coracoclaviculares, ¿sí? Que van de la coracoide de la escápula a la clavícula. Eso sería toda la clavícula. ¿Cómo es fácil distinguir si es una clavícula derecha e izquierda? ¿Cómo yo sé por qué yo no digo que esto es una izquierda así, mire? ¿Por qué esto no sería izquierda así? El extremo lateral está aplanado. Pero ¿por qué esto no es izquierdo? Una forma fácil es que el surco, ¿para dónde va? Para abajo. El surco es inferior, entonces yo no puedo ver que el surco me quede hacia arriba, entonces necesariamente esto tiene que quedar así. Una clavícula derecha, ¿no? Listo, perfecto. Salimos de la clavícula, vámonos a la escápula. La escápula, entonces, es el otro hueso que permite anclar o fijar el miembro superior al esqueleto axial. Sin embargo, la escápula no tiene una articulación real con el esqueleto axial, sino tiene una articulación que llamamos funcional. Se relaciona con la pared posterior de la caja torácica y se mantiene unida a ella a través de músculos, de los músculos del dorso. Entonces, por eso es que el único hueso, como mencionábamos antes, que sí tiene una articulación real es la clavícula. Sin embargo, ambos, entre la clavícula y la escápula, forman la cintura escapular para mantener el miembro superior unido al esqueleto axial. Bien, ¿qué decimos de la escápula? Tiene 3 bordes: borde superior, borde medial, borde lateral. Eso es una escápula derecha vista anteriormente, ¿sí? Entonces sería como... Gracias, así, ¿no? Vista posterior. Yo les estoy mostrando a ustedes la vista anterior. Entonces tiene esos 3 bordes, un ángulo superior y un ángulo inferior. Ahora, vamos a empezar por su vista posterior. Desde la vista posterior, el accidente más remarcable es toda esta elevación que viene de medial a lateral, que se conoce como la espina de la escápula.
Alguno de ustedes dirá, eso parece más una cresta. Yo le diré, pues sí, pero si la miramos así, sí tiene como más pinta de espina, ¿sí? Bueno, esa es la espina de la escápula, ¿listo? Que divide el aspecto posterior, la superficie posterior del hueso, en dos fosas. Esta de arriba, que queda por arriba de la espina, y esta que queda por debajo de la espina. Entonces esto se llama fosa supraespinosa y esta se llama fosa infraespinosa. Punto importante de origen para los músculos homónimos. Antes que se me pase, la escápula es un hueso plano, ¿sí? Es un hueso plano, muy translúcido, si ustedes ahí lo alcanzan a ver. Es demasiado delgadito, entonces por eso es tan translúcido. Y es mucho más robusto hacia la parte lateral. Listo, eso sería todo lo de la superficie posterior. Ahora, en la superficie anterior, ella es cóncava en su superficie anterior y convexa en su superficie posterior. Esa concavidad de la superficie anterior se conoce como fosa subescapular. Fosa subescapular. Origen, punto de origen para el músculo del mismo nombre. Bien, ahora, en la parte más lateral de la escápula, es más robusta, ¿sí? Allí vamos a encontrar la cabeza y el cuello de la escápula. Casi nadie va a referir que la escápula tenga cabeza, sin embargo algunos autores así lo describen. Entonces, básicamente el accidente que ocupa toda la cabeza es este que tenemos aquí, que se llama la cavidad glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea, ¿sí? ¿Dónde? ¿Quién va a venir en esa cavidad a articularse? El húmero, para formar la articulación del hombro, ¿sí? Eso no sería una carilla, ¿por qué? Porque es muy grande. Eso es una ¿qué? Una cara articular. Una cara articular, sí. Pero el accidente como tal, mire, ustedes le alcanzan a ver la forma, es una cavidad. Alguno diría, no es una cavidad tan marcada como por ejemplo esta. Y eso, y mire la forma de la cabeza del húmero, mire. Esto quedaría, mire, se saldría muy fácil, ¿sí o no? Es muy inestable. Pues alrededor de esa cavidad vamos a tener un rodete, se llama el rodete glenoideo, un labrum ahí, formado precisamente de fibrocartílago que ayuda a darle una forma mucho más cóncava y de esa manera pues el húmero se va a coaptar mejor con la escápula. Listo, entonces eso sería, digamos, lo que el accidente que está en la cabeza. Luego hay un estrechamiento que es lo que llamamos el cuello. Este sería el cuello de la escápula. Y el resto sería el cuerpo de la escápula. Ahora, inmediatamente inferior a esta cavidad glenoidea, aquí en este borde lateral, vamos a encontrar aquí una tuberosidad que se llama un tubérculo. El tubérculo infraglenoideo. Tubérculo infraglenoideo, debajo de la cavidad glenoidea. Y aquí arriba otro, el tubérculo supraglenoideo. Tubérculo supra y tubérculo infraglenoideo. Uno arriba, el otro abajo de la cavidad glenoidea. Listo. Ahora, antes que se me olvide, la espina de la escápula es esta línea acá. Hasta ahí llegaría la espina. Mire, hasta acá llegaría la espina. Pero ella se proyecta más lateralmente y se agranda, se dilata en este gran ensanchamiento aplanado que llamamos acromio. Eso como accidente sería una apófisis por su clasificación, pero es una apófisis tan importante que tiene nombre propio, se llama el acromio. Y este es el ángulo del acromio. Es una de las partes más, en la anatomía de superficie, una de las partes de referencia del hombro. Usted puede palparse su acromio. ¿Cuál es su acromio? El hueso que usted siente acá. Usted puede seguir, mira aquí, puede seguir toda la espina de su escápula, y va continuando, aquí tiene el ángulo del acromio y va hacia adelante, y ese es el acromio, ese es el hueso que usted siente ahí, ¿sí? Bueno, ahora sí, borde superior de la escápula. Entonces aquí en el límite entre los dos tercios mediales y el lateral tenemos este borde redondeado, un borde redondeado. ¿Cómo le llamamos a ese accidente? La escotadura, ¿no? Entonces esa se llama la escotadura de la escápula. Y después, inmediatamente lateral a ella, tenemos una gran saliente, miren, una gran apófisis, inmediatamente lateral a la escotadura, que se llama la apófisis coracoides, que les mencioné ahorita. Es un punto muy importante de inserción y fijación de estructuras blandas. ¿Y listo? Eso es toda la escápula.
¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo. Entonces sigamos con el húmero. El húmero es un hueso largo, es el hueso largo del brazo, es el único hueso del brazo. En su epífisis proximal, el accidente más denotable es la cabeza del húmero, ¿sí? Esa prominencia semirredondeada que se articula, ya dijimos, con la cavidad glenoidea de la escápula. Inmediatamente inferior a ella vemos hay un estrechamiento acá, miren, hay un estrechamiento ahí. Eso se llama el cuello anatómico del húmero. Y debajo o inmediatamente inferior al cuello anatómico vamos a ver dos elevaciones. Esto es un húmero izquierdo, miren. ¿Sí? Esto es un húmero izquierdo. Dos elevaciones. Esta que está acá, que es más anterior, que se llama el tubérculo menor, y esta que está aquí, que sería más lateral y es más grande, que se llama tubérculo mayor. Del tubérculo menor hacia abajo sale una cresta. Ustedes ahorita pueden pasar el dedo acá. Cresta del tubérculo menor, y del tubérculo mayor también sale una cresta, que es esta cresta del tubérculo mayor. Y entre ambas crestas de los tubérculos hay un surco, mire, este surco de acá, que se llama el surco intertubercular, entre ambos tubérculos, surco intertubercular del húmero. Vulgarmente le llaman a ese surco, le llaman corredera bicipital. ¿Por qué? Porque por aquí discurre el tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Entonces por eso llaman corredera bicipital. Un sitio también medio frecuente de lesiones en deportistas. Muy bien, ahora, después hacia abajo de los dos tubérculos vemos otro estrechamiento. Ahí ya estaríamos en la metáfisis prácticamente. A eso le llaman cuello quirúrgico del húmero. ¿Por qué? Porque es el sitio más frecuente de fracturas del húmero. Y ahí, alrededor de ese cuello quirúrgico, están pasando dos arterias, la arteria circunfleja humeral anterior y posterior, la anterior dándole la vuelta por adelante, la posterior dándole la vuelta por detrás, y aquí por detrás también el nervio axilar. Entonces, algunas fracturas desplazadas, una fractura que no solamente se rompa, sino que se mueva, podría lesionar alguna de esas estructuras, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos acá. Luego seguiría la diáfisis del húmero, que ahí en la diáfisis vamos a encontrar básicamente dos accidentes. Si seguimos la cresta del tubérculo menor, seguimos la cresta del tubérculo menor, aquí, más o menos hacia la mitad de la diáfisis, encontramos una rugosidad de forma triangular, que se llama la tuberosidad deltoidea, que sería más o menos acá, punto de inserción del músculo deltoides. Y en la parte posterior, esto sí hay que ponerle mucha imaginación para poderlo ver. A ver si mire, esto que vendría así, mire, así, viene así, es un surco oblicuo, antiguamente le llamaban así surco oblicuo, pero le llamamos ahora surco radial, que es para el nervio radial y la arteria braquial profunda. Pasan por ahí. Entonces, una fractura a nivel del tercio medio también podría lesionar el nervio radial y esa arteria braquial profunda, ¿sí? Bueno, pasamos a la epífisis distal. O bueno, desde la metáfisis. Entonces, de la diáfisis a la metáfisis, vemos que esto es medial, esto es lateral. Aquí se proyecta un borde, se eleva un borde mucho más marcado a ambos lados. Esto se llama la cresta supracondilia medial, cresta supracondilia lateral, que terminan llegando al epicóndilo medial y al epicóndilo lateral. El epicóndilo medial es muchísimo más prominente que el lateral. Usted mismo lo puede palpar en su brazo, mire, palpe aquí y luego palpe por fuera. ¿Cuál siente más? El medial. No, el de afuera no. ¿El medial? Mira, pues, o tú sientes más el de ahí. Mira, el medial es este. Dobla un poquito. Este es el medial. Y el lateral es acá. ¿Sí? El medial. Bueno. ¿Qué? Listo. Entonces, epicóndilos. Ahora, póngale cuidado. Esto, todo lo que vemos aquí, esta superficie lisa, es lo que llamamos el cóndilo del húmero. Cóndilo es todo, es lo que yo les digo, las llantas de la maleta, ¿sí? Pero ojo,
eso tiene su nombre propio. Si lo miramos así, parece un peón de ajedrez, ¿sí o no? ¿Ya le dieron la forma? Bueno, si lo vemos así, es como un peón de ajedrez. A la cabecita del peón, precisamente viene del latín cabecita, esto le llamamos capítulo. La cabeza del peón se llama capítulo. Antiguamente a esto le llamaban cóndilo, pero para ser más precisos, cóndilo es ¿qué? Cóndilo es todo. Y entonces el nombre de esto es capítulo, y a la falda o el cuerpo del peón le vamos a llamar tróclea. Capítulo, tróclea. El capítulo es más visible anteriormente, en cambio la tróclea está desde anterior y lo vemos también hasta posterior. ¿Sí? Bueno, inmediatamente superior al capítulo identificamos una fosa pequeña e inmediatamente superior a la tróclea otra fosa. La fosa que está por encima del capítulo se llama fosa radial. ¿Por qué? Porque allí cuando estamos, mire, ¿con quién se articula el capítulo? Con el radio, ¿sí? Y cuando estamos en máxima flexión, mire, ¿quién va a llegar ahí a ubicarse en esa fosa? El radio, por eso se llama fosa radial. Y la que está por encima de la tróclea se llama fosa coronoidea, porque esta parte de la ulna se llama apófisis coronoides. Y cuando estamos en máxima flexión, mire, aunque estos son huesos de personas diferentes, mire cómo la anatomía, mire, ¿quién encaja allá? ¿Quién encaja allá? La ulna con su apófisis coronoidea, entonces por eso se llama la fosa coronoidea. Y de una vez les digo, es toda esta elevación de la ulna, mire, toda esta parte posterior de la ulna se llama el olecranon, que es la parte del codo, ¿sí? Entonces, la fosa posterior, que es la más grande en el húmero, se llama fosa ¿qué? Olecraneana. No tiene nada que ver con el cráneo, ¿no? Olecraneana es porque, mire, porque ahí ¿quién va a venir a articularse en extensión? Cuando está completamente extendido el antebrazo, el antebrazo, ahí tenemos que se ubica la apófisis coronoides. Bueno, ¿qué más nos queda por decir del húmero? Nosotros a veces nos hemos golpeado por acá, ¿sí o no? ¿Que le pasa a usted el corrientazo? Bueno, resulta que aquí por último hay un surco. Aquí se ve muy bonito, lo puede grabar de cerca, mire. Viene así, chan, 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 ¿sí? Surco para el nervio ulnar. Ese es el surco para el nervio ulnar. Cuando usted se pega ahí, lo que está golpeando es el nervio y por eso siente el corrientazo. ¿Listo? Entonces también, supongamos, lesión con un arma cortopunzante a nivel de la epífisis distal del húmero. De pronto puede alcanzar el nervio. Hasta la braquial también. Bueno, hasta la braquial, claro que sí. Vámonos con la ulna, que la estábamos mencionando ahorita. La ulna es un hueso, es el hueso medial del antebrazo, hueso largo. Es muchísimo más robusta en su epífisis proximal y desde allí se va adelgazando hasta ser muy fina en la epífisis distal. Es el hueso más corto del antebrazo, o sea, a nivel distal, la ulna es más corta que el radio. La ulna no llega a hacer contacto directo con los huesos del carpo. Bueno, entonces parece una llave, mire, parece como una forma de identificarlo, parece como una llave mecánica, ¿sí? ¿Cuáles son sus principales accidentes? Esto es una ulna derecha, ¿sí? Mire. Entonces todos los huesos, si llegan al parcial práctico, tienen que saber qué hueso es y de qué lateralidad es. ¿Cómo lo van a hacer? Identificando sus accidentes. Es la única manera. Entonces, ulna derecha, ¿sí? En la cara anterior vemos esta elevación, miren, esta elevación. Y si ustedes son creativos, le pueden ver alguna forma de corona, ¿sí? Entonces, pues se llama la apófisis, ¿qué? Coronoides, de la ulna. Porque resulta que esto también se llama apófisis coronoides, esta punta. ¿Pero en qué hueso? En la mandíbula. Entonces yo por eso les digo siempre, pónganle el apellido. Bueno, apófisis coronoides. Y esta otra gran elevación, toda esta elevación y con este ángulo se llama el ¿qué? El olecranon, ¿no? ¿Qué es el codo? Pálpese su olecranon. Ahí usted tiene todo su olecranon. Bien, eso sí es bien superficial. Listo. Entre el olecranon
Y la coronoides, hay toda esta escotadura, mire, todo este borde se llama escotadura. ¿Qué? ¿Con quién se articulaba esta escotadura? Mire, ¿con quién se articula? ¿Con qué parte del húmero? Con la tróclea. Entonces, ¿cómo llama esta escotadura? Troclear, troclear. Y aquí también les muestro, colabórenme ya con el silencio, niñas, Carol. Aquí les muestro que hay otra carilla. Ahí hay una carilla medial a la coronoide, miren, medial a la coronoide hay una carilla. ¿Para quién sería esa carilla? Miren. ¿Quién va a articular ahí? El radio. La cabeza del radio. Entonces esa carilla se llama la carilla para el radio. El radio tiene un movimiento que es como el molinillo de un chocolate. Miren, esto. Cuando hacemos ¿qué? Cuando hacemos pronosupinación del antebrazo. Entonces, ¿cómo va a moverse el radio ahí? Se mueve así, ¿sí? Sobre esa carilla. Listo, ¿qué más tenemos? Ya vimos esa parte de la ulna. Debajo, inferior a la coronoides, aquí vamos a tener una rugosidad que se llama la tuberosidad de la ulna. Tuberosidad de la ulna. Allí se inserta el músculo braquial. Luego, esto no se lo mencioné a sus compañeros de antes, pero ya que estamos haciendo el video más corto, hagámoslo. Esto se llama la cresta del supinador, este reborde de aquí, donde se inserta el músculo supinador, e inmediatamente medial a ella, entre la tuberosidad de la ulna y la cresta, hay una fosa que se llama fosa del supinador. Bien. Ahora, en su diáfisis, ¿qué vamos a mencionar? Que el borde lateral de la ulna es bien filoso. Bueno, ustedes ahorita lo van a palpar y van a sentir que esto es bien filoso. Y lo mismo, el borde medial del radio, mire, el borde medial del radio también es bien filoso. Ambos son muy filosos, ¿por qué? Entre ambos huesos aquí existe una banda fibrosa, una membrana que los mantiene relacionados, que se llama la membrana interósea. Entonces, este borde se llama el borde interóseo y es desde donde se ancla, desde donde se fija esa membrana. Finalmente, la epífisis distal de la ulna presenta una cabeza, que es esta elevación redondeada, la cabeza de la ulna, que se articula, aquí tiene una carilla, ¿sí? Bueno, aquí no lo podemos, en este de pronto sí. Mire, ahí tiene una carilla, aquí también se nota la carilla, sería aquí la carilla para el radio a nivel distal. Y también presenta una elevación, esta elevación de acá, muy pomposa, muy estirada, muy alargada, muy linda, que se llama la apófisis estiloides. ¿Sí? Es toda estiloidea, digámoslo así. Así se llama, estiloidea. Bueno, eso sería la ulna. ¿Preguntas? ¿Ahora? Bueno, colabórenme con el silencio, ya vamos a acabar. Listo, radio, hueso largo, el hueso lateral del antebrazo. Ya mencionamos las relaciones con la ulna. ¿Con quién se va a articular el radio en el húmero? ¿Con quién? Con el capítulo, ¿sí? En la articulación del codo, el radio se va a articular con el capítulo. Entonces está la superficie articular de la cabeza del radio, la superficie articular para el capítulo, y este rodete sería la superficie articular para con la carilla de la ulna que vimos ahorita. A esto le llaman fobia a algunos autores, a este hueco de acá. Entonces, epífisis proximal. En el radio es al revés que en la ulna. En la ulna la epífisis proximal era más robusta y la distal más delgada. Aquí es al contrario. La proximal es más delgada, la distal es más robusta. ¿Qué radio es este? Esto es un radio derecho. Esto va así. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, ya sabrían una razón para por qué. Dijimos que el borde medial era filoso. Mire, este es el borde medial. El que apuntaría hacia quién, hacia la ulna, y aquí estaría la membrana interósea. Pues la cabeza. No, pues la cabeza no lo puedes saber. Mire. La otra forma de saberlo es, exacto, porque esta también es la apófisis estiloides, pero del radio. Y siempre la parte más puntiaguda de la estiloide radial está en la región, o está en la parte más lateral. Entonces por eso siempre yo sé que esta punta va a ir a lateral. Entonces es un radio derecho. Y la otra forma es por este borde, digamos, ¿no? Bueno, listo, entonces, cabeza del radio, ¿sí? Luego una cabeza al estrechamiento que continúa sería ¿qué? El cuello del radio.
E inmediatamente inferior al cuello vamos a notar acá una gran elevación rugosa que le llamamos siempre a esas cicatrices en el hueso que yo digo cicatrices, le llamamos ¿qué? Una tuberosidad del radio. Así se llama, tuberosidad del radio. Ahí se inserta el músculo bíceps braquial. Bueno, ya sabemos que en la diáfisis encontraríamos el borde ¿qué? Borde, ¿cómo se llama? Borde interóseo, de donde sale la membrana interósea. Luego, hacia distal, pues se ensancha la epífisis distal y tenemos entonces todo este accidente que se llama la apófisis estiloides, ¿sí? También tiene su elevación, mire, su elevación bien marcada, ya vimos hacia lateral. La apófisis estiloides entonces tiene en su cara más medial, mire, una carilla acá, también una carilla que conjugaría con la carilla que vimos antes en la cabeza de la ulna. Allí se van a unir ahí distalmente el radio y la ulna. La estiloide radial, como también ya les dije antes, en la muñeca es más lejana, es más larga que la estiloides ulnar. Por lo tanto, siempre que hay fracturas de radio, fracturas caídas con la mano abierta, casi siempre, en algunas ocasiones, dependiendo de la energía del traumatismo, puede fracturarse más siempre la estiloide radial antes que la ulnar, porque esta está recibiendo más carga y es la que tiene contacto directo con los huesos del carpo, ¿sí? La ulna tiene un contacto indirecto. Bueno, también aquí podemos ver en la parte posterior de la estiloide radial un tubérculo, este de acá, un tubérculo se llama tubérculo dorsal del radio. Entonces ese tubérculo, ustedes lo pueden palpar acá también, miren, usted coja su radio, aquí donde iría como el reloj, aquí, ahí está el tubérculo dorsal del radio, acá, ¿listo? ¿Qué vamos a mencionar de él? Él sirve como una polea. Entonces, si nos fijamos, del tubérculo del radio hacia medial hay un surco, hacia lateral hay otros surcos. Entonces, ¿cuál es el que está medial? Se llama el surco para el músculo extensor largo del primer dedo. Surco para el extensor largo del primer dedo, este que estoy rayando acá. ¿Qué hace el extensor largo del primer dedo? Ahorita hicimos una dinámica que sirvió. Se va a hacer un tatuaje. Entonces, mire, este es el tubérculo, aquí está el tubérculo, entonces vamos a marcarlo, ahí estaría, y el tendón, entonces, ¿qué hace? Viene acá, abre la mano, el tendón hace así, este dedo bien para atrás, mire, hacia acá, ya lo hace acá, miren el tendón, ¿sí lo ven? Este es el tendón del extensor largo del primer dedo, ¿y por dónde viene él? Mire, viene por acá, pasa así, entonces el tubérculo le hace como una polea, le cambia la dirección. Entonces, surco, miren, el que veíamos aquí, surco para el extensor largo del primer dedo. Aquí, el otro surco que está aquí, ¿para quién es? Para el extensor radial largo y corto del carpo. Extensor radial largo y corto del carpo, ten la mano ahí. Miren, es lo que estamos viendo acá. Esto es un brazo, sí, derecho por posterior, mira, ahí está. Entonces, tubérculo, surco para el extensor largo del primer dedo y surco para el extensor radial largo y corto del carpo. Y aquí ya vendría, bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? ¿Te cansó el brazo o qué? No, ¿ya? Ahora, el carpo se relaciona con la primera fila de los huesos, el carpo. Las tiroides del radio se relaciona con la primera fila de los huesos del carpo. Entonces, miremoslo aquí con este carpo, que está medio desordenado, pero vamos a verlo. Vendría siendo esto. Es que este es un carpo izquierdo, no me sirve porque este es un carpo izquierdo. Bueno, entonces, no, pero carpo. Bueno, mire, aquí ustedes vemos en la superficie articular de las tiroides del radio, mire que aquí hay una parte más lateral, acá, y hay otra parte medial, que se alcanzan a distinguir una división de las formas. La parte lateral sería la cara para articular con el escafoides
y la medial sería la cara para articular con el semilunar. ¿Sí? Listo, eso sería el radio. Vamos al carpo. Entonces el carpo, tenemos dos filas, recuerden que columna es vertical, fila es horizontal. Entonces, en posición anatómica, esto es un carpo derecho, miren, tenemos una fila proximal de los huesos del carpo y una fila distal de los huesos del carpo. La fila, voy a decir los nombres y luego digo la mnemotecnia. Entonces, de lateral a medial, que eso fue la pregunta que les salió en el quiz. De lateral a medial, la fila proximal de los huesos del carpo es, la fila proximal de los huesos del carpo es la siguiente. Entonces, ahí. Mire, ¿cuál dijimos que era el primero con el que se relaciona el radio? Escafoides. Luego, semilunar. Luego sigue el piramidal y por último el pisiforme. Suelta el cuaderno. Teme aquí. Pálpese su pisiforme. Su pisiforme. Usted palpa aquí, esto que se siente aquí en esta elevación en la mano. No aquí en el antebrazo, no, aquí en la mano. Ese es su pisiforme. Pisiforme es forma de pasa, ¿sí? Forma de guisante. Como una uva pasa, miren. Él siempre está hacia anterior. El pisiforme no se ve por posterior. Es tan anterior que se palpa aquí en la palma de la mano. La siguiente fila es trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Profe, ¿al grande también le llaman gancho? No, al grande antes le llamaban amatal. Ah, no, perdón, capital. Al grande antes le llamaban capital y al ganchoso antes le llamaban amatal. Entonces, por eso es mejor la nomenclatura internacional. Entonces, el escafoides, mira, aquí tiene un tubérculo del escafoides. El trapecio aquí también tiene un tubérculo del trapecio. Y el gancho no tiene tubérculo, pero sí tiene un ¿qué? El ganchoso tiene un gancho. Entonces, el carpo, gracias. El carpo es cóncavo hacia anterior, convexo hacia posterior. Hay articulaciones sinoviales entre los huesos del cráneo, entre los huesos del carpo que se permiten pequeños movimientos de deslizamiento y que ajustan la carga en la mano. Listo, muy bien. Ahora, ¿con quiénes se articulan los huesos del carpo? Ah, no, la mnemotecnia, ¿y cuál es? Ustedes ya se acuerdan de la mnemotecnia, ¿no? Esperanza, traga. Es la mnemotecnia. Esperanza, traga. ¿Por qué esperanza? Mire, por las siglas. Este es ¿este qué es? S, P, P. Entonces, es de esperanza, digamos, ¿sí? Y luego, ¿por qué traga? Porque como la sigla T, G, G. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Es esperanza, traga. Así me lo inventé yo. A algunos les servirá, a otros no. Bueno, no tenemos aquí muchos huesos metacarpianos, pero digamos, mire, este metacarpiano, ¿sí? Entonces aquí tenemos los huesos metacarpianos. Tenemos 5 metacarpianos que se van a articular con la fila distal de los huesos del carpo. ¿Cuáles son las partes de un metacarpiano? Tiene su epífisis, es un hueso largo, ¿sí? Ah, bueno, los metacarpianos, ¿qué tipo de huesos son? Cortos. Son huesos cortos. Ahí no les agüiteo, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a decir dónde están. Ahora, los metacarpianos son huesos largos que tienen una epífisis, en su epífisis próxima le llamamos la base. Luego la diáfisis le llamamos cuerpo y su epífisis distal le vamos a llamar cabeza. Entonces tiene base, cuerpo y cabeza. La base de los metacarpianos es la parte que se articula ¿con quiénes? Mire, con la fila distal de los huesos del carpo. Y luego las cabezas de los metacarpianos serían ¿qué? Mire, los nudillos. Esas son las cabezas de los metacarpianos que se articulan ¿con qué? Con las falanges proximales de los dedos, ¿sí? Bueno, ahora, eso sería, entonces aquí les dejo, mire, aquí hay unos pocos metacarpianos e incluso hay unos del pie. Pero bueno, mira, aquí están los del pie que serían los metatarsianos, ¿sí? Estos son metacarpianos, y ahí están los otros metatarsianos. Este es el primero, mire.
Esto es un primer metacarpiano, por el tamaño y por la superficie que tiene acá. ¿Son de los pies? Estos son los de los pies, pero son metatarsianos. Bueno, ahora por último las falanges. Entonces, hey, ya vamos a terminar, aguanten. Aquí sí no tenemos falanges, pero vamos a explicarlas acá. Falange proximal, falange media, ojo, medio es diferente de distal. Perdón, medio es diferente de medial. Medial es referente a que está cerca de la línea media. Medio es que ¿qué? Que es una porción, una parte en medio de otras dos, ¿no? Entonces, falange proximal, ¿sí? Falange media y falange distal. Eso en los dedos segundo a quinto. En el primer dedo no hay falange media, solamente hay falange proximal y falange distal. En la articulación, metacarpo, mire, metacarpo falángica del primer dedo, aquí estarían los huesos sesamoideos de la mano, que son infrecuentes, o sea, pueden estar o pueden no estar. Y bueno, ¿cuáles son las partes de la falange? Vamos a explicarla con el pie, que aquí tenemos una falange del pie. La falange es proximal y distal del pie. Las partes de la falange serían las mismas que de los metacarpianos, metatarsianos. Vamos a tener que una base, un cuerpo y una cabeza. También son huesos largos, las falanges. También se consideran huesos largos. Las distales no tendrían una tuberosidad en las puntas en la mano. Sí, que sería esta, ¿no? Bueno, sí. Entonces, hay una tuberosidad, un aplastamiento rugoso que tienen todas las falanges distales que permite desde allí el lecho ungueal, la raíz o el origen del lecho ungueal, que sería la base de ¿qué? De las uñas. Desde ahí crecen las uñas, hacia allá. ¿Listo? ¿Qué se me quedaría por decir? No, ahí no los vemos. No, o sea, los sesamoideos estarían, mire, aquí y acá. ¿Sí? Pero no vamos a tener ninguno. Listo, eso sería todo por el miembro superior. Ya. ¿Cuánto salió?